Génesis 33, 1, y vamos a leer el 4. Ya lo hemos leído todo el capítulo, sencillamente vamos a leer el versículo 1 y el versículo 4. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Oremos. Oh Padre, Señor del universo, a ti sea la gloria. Tú eres el que transforma los corazones, que los hace volver hacia tu propósito. Tu palabra, tú has prometido que no volverá a ti vacía. Haz la obra que ella quiere que hagan y que vuelva de una manera de fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque la resurrección es la esperanza que nos da de nueva vida y de enfrentar todos nuestros temores. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Esta semana se celebra la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la pasión, la Semana Mayor, y a través de ella también se menciona la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en un domingo, y en base a el domingo de resurrección es el que nosotros celebramos hoy. Esta noche en Santa Cena se va a mencionar mucho de esas cosas, pero realmente en este pasaje nosotros queremos mencionar algo de lo que tiene que ver de una especie de resurrección otra vez. Cuando nosotros nos encontramos en las circunstancias tan difíciles de la vida diaria, cuando nos vemos abrumados, cuando se nos enfrentan las dificultades que tenemos que enfrentar esta semana, ¿cómo debemos actuar? Comienza una nueva semana, comienza un nuevo día, comienzan circunstancias en las cuales nosotros nos sentimos como si estuviésemos aplastados, como si estuviésemos en problemas, circunstancias de nosotros, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestras tareas, de cosas que tenemos por delante, nos han casi sepultado y nos han puesto como si fuera un estado de muerte. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la carta de triunfo que nos ayuda a vencer, sabiendo que hay esperanza en el Señor, que porque Él vive nosotros podemos vivir, y pues en base a eso podemos resurgir de los problemas una y otra vez, porque hay esperanza en Jesucristo. En el caso de Jacob se muestra claramente cómo la vida de él fue una vida en dificultades y circunstancias. Hemos estado hablando sobre el libro de Génesis, donde nosotros hemos visto cómo trata, escrito por Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, la vida de los patriarcas, cómo comenzaron el primer pecado, cómo fue que se hizo por primera vez, cómo fue que se hizo el universo, cómo fue que se hizo el primer pecado, y cómo desde allá se avisó de que habría de venir un descendiente de la mujer, y ese descendiente iba a aplastar la cabeza de la serpiente y de sus descendientes. El mal no va a quedar para siempre. El mal ha sido juzgado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y en breve será aplastada. Ya fue en la cruz del Calvario sentenciado a muerte. Y esta es la esperanza que está esperando todos los cristianos. Por más que tú veas que las circunstancias están difíciles, por más que tú veas que se están poniendo negros los nubarrones, por más que tú veas que el mal está imperando y nos están rodeando, la Biblia dice que porque Él vive, nosotros viviremos. Y que hay esperanza, todo está consumado hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y parte de ese plan era de que un descendiente de Jacob, uno de la línea de Jacob, viniera con el paso del tiempo. Y para eso, como siempre pasa, Dios nos menciona a quienes ha escogido.
Él escogió personas de Jacob, como aparece en 1 Corintios 1:27. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que Jacob es una muestra de cómo Dios escogió desde antes de la fundación del mundo personas sin preparación, personas sin mucha elaboración, pero a la vez personas, instrumentos para su gloria. Y yo te pregunto, tú que estás aquí en esta mañana, ¿eres uno de esos que Dios escogió? ¿Eres uno de aquellos que Él quiere mostrar su gloria? ¿Eres tú acaso alguna persona débil? ¿Eres alguna persona necia? ¿Eres acaso alguna persona débil? ¿Eres acaso alguna persona vil? Esas personas fueron las escogidas por Dios, y Jacob es una muestra, como dice la Biblia en 1 Corintios 9. Yo amé a Jacob y Esaú aborrecí. Eran dos hermanos mellizos, eran dos hermanos que habían nacido de un mismo vientre. Pero Dios decidió, por su gracia y su misericordia, escoger a Jacob como un trofeo de su gracia. ¿Y qué trofeo fue que escogió de gracia? Una persona engañadora, una persona que era tramposa, una persona que engañó a su papá, una persona que engañó a su hermano, una persona que le puso varias trampas a su tío, una persona que se llenó de autosuficiencia y de querer hacer las cosas a su manera. Pero la gracia de Dios en Jesucristo. La gracia de nuestro Dios vino como salvación a todo tipo de personas. Y esa gracia está disponible para salvarte si te dispones y te pones bajo su eficacia. La gracia, esa gracia vino y obró en Jacob hasta una manera, como aparece en el capítulo 32, que luchó en la persona de nuestro Señor Jesucristo con Jacob. ¿Y qué lucha fue esa? Una lucha que, como dice la palabra de Dios en Oseas 12, 3 y 4, fue rogando, fue luchando. Él necesitaba, había llegado ese momento de Dios, que Jacob estaba solo a esa orilla del río y Dios le salió al encuentro. Y después de esa hora de conflicto agudo, según le pareció a Jacob físico también, dice un autor que Jacob estaba asido de Dios. Él quería una bendición, una seguridad del favor divino y protección ante las crisis que se avecinaba. Pero él no conseguía lo que quería. Al contrario, se volvía más y más consciente de su propia situación. Indefenso por completo y sin Dios, totalmente desesperanzado, sintió que la gran amargura de sus caminos cínicos e inescrupulosos se volvían contra él. Y fue ahí cuando, quitándole lo más, donde consentía su mayor valor, lo dejó cojo, lo dejó de una manera tal que él se vio necesitado. Y él le dijo: yo no te puedo dejar salir hasta que tú no me bendigas. Ahí fue que acabó su autosuficiencia. Ahí fue donde Dios trabajó con Jacob y donde Dios trabajó con muchos de nosotros. ¿Dónde tiene Dios que trabajar en nuestras vidas? ¿A dónde Dios tiene que tocar para hacernos de verdad sensibles y necesitados de su gracia? Pero a la salida de ese capítulo, el capítulo 32, nos dice que él vio el rostro de Dios. Y dice el versículo 31 del capítulo 32: cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. El sol de justicia ya había amanecido sobre él. Ya era otra persona. Ya su autosuficiencia había quedado. Había sido hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas.
Y es en medio de esa transformación, y es en el camino de esa debilidad que le sale el sol y se presenta, si pudiéramos decir, su peor pesadilla. Su peor pesadilla. Lo que tanto él temía. Dice el versículo 1, alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Él le había avisado, él había engañado a su hermano, habían pasado los años. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos esos temores, cuando nos encontramos en una situación ineludible? ¿Qué tenemos que hacer cuando nos presente en el día de mañana y circunstancias que hemos dejado pospuesto, quizás un año, quizás un mes? Hay tareas que hemos dejado con el temor de no querer enfrentarlas. Situaciones con nuestros hijos, situaciones con nuestra esposa o nuestro esposo, situaciones con nuestra familia, situaciones con nuestros padres, situaciones con nuestros hermanos y familiares. Yo les propongo en primer lugar que cuando nos encontramos frente a esos temores, tenemos que administrar y dar el frente. Eso es lo primero, administrar y dar el frente. Cuando nos asaltan nuestros temores y se avecinan, no podemos huir de ellos. Tenemos que actuar en responsabilidad y mostrar el frente de ti a la luz de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que nos da la victoria, que nos da el triunfo sobre la muerte. Nos indica que porque Él resucitó, nosotros también resucitamos. Y tenemos una persona viva, una tumba vacía. No es una persona que está muerta, una persona que murió, pero al tercer día resucitó. Él no nos va a dejar solos, Él va a estar con nosotros. Y eso nos da esperanza cuando se nos presentan las circunstancias. Hay que dar el frente. Hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros. Dios es paternal, pero no paternalista. Y muchos de los problemas que tenemos al día es porque no hemos dado el frente de la situación. Así como Jacob, él vio que ya no podía salir huyendo, ya venía Esaú con sus 400 hombres. Entonces cuando tenemos esos problemas, no podemos seguir dejándoselo a la mujer o al niño o al hijo o a la que sea. Tenemos que dar el frente de las circunstancias, confiados en Dios. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Así que tenemos que tomar toda la armadura de Dios para el día malo, estar firmes. Y los dominicanos, en la generalidad, los cabezas de familias, somos hasta cierto punto irresponsables en ese sentido. Hay circunstancias, hay tareas que se nos enfrentan, hay problemas que vienen para nosotros y muchas veces por el Dios haraganería, tener que pararme del control de la televisión y dejar ese problema para tener que dejar ver lo mejor de las grandes ligas, que ya comienza la temporada, y con todo ese tipo de cosas, tener que dejar el basquetbol, y hay circunstancias y hay tareas que las hemos dejado, las hemos pospuesto. Matthew Henry dice: Jacob distribuyó apresuradamente su familia en 3 grupos y emprendió el camino a la cabeza de ellos al encuentro de su hermano. La dividió con respecto al peligro de una clara situación, y eso se ve a quien favorecía Jacob, a Raquel. Con temor y deferencia, Jacob se acercó a su hermano como un inferior lo haría ante su protector más respetado. Así como el que después sería el gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo, que como dice en Juan 10, Él va adelante de las ovejas y se presenta delante de las ovejas. Uno de los factores, uno de los valores, uno de lo que debemos ser los cabezas de familia, una de las funciones es protector. Y ese protector
incluye ir al frente muchas veces de las circunstancias y las dificultades que se encuentren. Si usted ve cómo pasó, dice el versículo 3, Jacob, él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Eso era una reverencia de un subalterno a un superior, y él quiere hallar gracia delante de su hermano. Trata tú de pensar sobre la escena. Personas con caballo a todo lo que da, acercándose a la situación. Él no sabe cómo va a enfrentar. Él no sabe. ¿Piensas tú que él está dando los pasos de reverencia pensando en la habichuela con dulce que se va a comer? Pues claro que no. Su corazón está confiando en el Señor, con sus temores temblando, pero motivos de oración, circunstancias por su familia están envueltas en eso. ¿Hasta cuándo vamos a seguir haraganeando de la situación que tenemos que enfrentar? ¿Hasta cuándo vamos a seguir dejando que las circunstancias sigan pasándose? De esa tarea que la universidad, el colegio, los problemas nos presentan para esta semana. Tenemos que darle el frente. Tenemos que ir armados del Señor, sabiendo que en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Es por fe. Y no fue realmente, sino confiando y apoyándose en medio de sus temores, temblando por las circunstancias que pasaran. En segundo lugar, versículo 4, abrazando y reconciliando el temor. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos actuar cuando se nos presentan las circunstancias en nuestra vida diaria? Abrazando y reconciliando el temor. Nosotros somos pacíficos. Los cristianos, nos dice la palabra de Dios, que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todo tipo de personas. El cristiano no es un Rambo, el cristiano no es un Jerónimo. El cristiano es una persona que trata de buscar la solución en lo posible. En cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todas las personas. Y lo más maravilloso de toda la escena, yo no sé si hay gente, a mí me encanta imaginarme el hecho, como está pasándolo ahí en el versículo 4. Una persona arrodillada, una persona humillada, una persona inclinada a tierra, quizás esperando lo peor. Y vemos a un hombre en un jinete, trata de imaginártelo en cámara lenta, quizás con el fondo de Carros de Fuego o algo así. Una persona corriendo a todo lo que da. No sabemos cuáles eran sus intenciones hasta ese momento. Lo que sí sabemos es una cosa: por algún milagro, nosotros sabemos que fue la mano de Dios. Esa persona que viene corriendo en el caballo con sus 400 hombres con él, cuando viene no espera, no se detiene casi, como que dice, se tira del caballo, agarra a su hermano, lo levanta entre los brazos y lo abraza y llora junto con él. Y dice la Biblia que los dos lloraron. ¡Oh, qué escena más bella! ¿Cómo obra la gracia de Dios? ¿Cómo obra el poder de Dios? No fue qué tiraje fue el de Jacob, ni qué bondadoso fue Esaú. No, qué bella es la gracia de Dios como nosotros vemos. Como aparece, vaya conmigo en el libro de los Proverbios, capítulo 21, versículo 1. Proverbios 21, 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. A todo
lo que quiere, lo inclina. Y si ese es el corazón de un rey, ¿qué corazón se puede decir que Dios no lo incline así como se reparten las aguas? Algunos de los, aquí no hay muchos, pero algunos de los manilejos y quizás de los de la zona sur saben lo que son los canales, esas canaletas que se ponen. Algunos le dicen, hay una jovencita que le gusta mucho, las rigolas. Esas rigolas donde se divide el agua que vaya a pasar por esos canaletas y es por aquí, y el agua no se va a ir por allá porque hay una división por el cual es dividida. Y estamos seguros, cuando se abre esa presa o esa área, que esa agua va a ir por ese canal y va a terminar allá, y no por este canal y va a terminar acá. Oh, quien tiene el control de todo es el gran yo soy, pero nuestro Padre amante, quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo, quien tiene pensamientos de paz y no de mal para darnos un fin y una esperanza, quien nos dijo como Jesús, pasemos al otro lado y no para hundirnos en medio del lago. Esa es esperanza. Y ese que con tus más grandes temores que te producen ansiedad, temores que has querido evitar, temores que has querido darle la vuelta, Él te dice, di a los hijos de Israel que marchen. Enfrenta el problema. Yo voy a hacer que ese viento oriental, así como el Mar Rojo, que pasó toda la noche, estuve preparando durante toda la noche ese viento oriental, así como ese canal, yo voy a hacer que coja para donde ti, que coja y cambien las circunstancias. No sabemos cuán difíciles puedan ser, pero sabremos una cosa, de que Dios nos va a sacar al otro lado por su gloria y su misericordia. Así que, como dice también Proverbios 16:7, un poquito más para atrás. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, Él hace que aún sus enemigos estén en paz con Él. Dios controla, así como los leones de Daniel en el foso, en los enemigos para que no puedan hacernos daño. Y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará si el Señor no lo dispone. Y solamente nos va a herir aquello que sea necesario para nuestro bien. Así que tenemos que abrazar y reconciliar ese temor. Tenemos que saber que Dios está por nosotros. Y así como se le dijo en Génesis 32:28, has vencido a los hombres, has vencido a Dios y a los hombres, y por eso se te cambió tu nombre, Israel. Él se le dio poder para vencer, y Dios lo pudo hacer con la ayuda de Dios. Cristo murió y resucitó para ser Señor de todos, de vivos y muertos. Así que la resurrección vuelve otra vez y nos da el triunfo, nos ayuda y nos estimula, como Cristo resucitó y Él venció sobre la muerte, y Él venció sobre los temores más grandes que tenía el ser humano. Nosotros tenemos esperanza. ¿Por qué tenemos que lamentarnos? ¿Por qué tenemos que salir huyendo al problema cuando tenemos que enfrentarlo, administrando, dando el frente y abrazando y reconciliando el temor? En tercer lugar, tenemos también, que ahí muchos se olvidan, que reconciliar a nuestras familias. Versículos 5-7. Ahí hubo que presentar a la familia para reconciliar también. Porque hay una situación que se quedó con un problema grave entre familias, y varias personas por los cabezas quedaron afectados. Ahí vemos cómo fue presentado, y como dice Matthew Henry, las presentaciones familiares muestran la posesión y la provisión de Dios a Jacob.
Y ahí fue una manera para mostrar la gracia y la misericordia. ¿Y cómo fue? Le dice, ¿y quiénes son todas esas personas? Alzó, trata de ver la imagen. Ellos están llorando, ellos están abrazándose, ellos están ya quitados de esos de 21 años de separación. Y los viejos recuerdos habían quedado ya destrozados y las amenazas de muerte pertenecían a un distante pasado. Los corazones habían cambiado, como dice Matthew Henry, los hermanos estaban reconciliados. Trata de imaginar esa escena. Después de un largo rato de llorar y de estar presentes, dice la Biblia que Esaú alzó los ojos. Trata de pensar a alguien abrazado que de repente como que se da cuenta que hay más gente. Y que poco a poco sube la cabeza y se da cuenta de que está rodeado de familia. Hermanos, tenemos que buscar que nuestras familias también sean reconciliadas con nuestros problemas que nos están atormentando. Eso está afectando la familia por completo. Tú piensas que no, pero está afectando la familia. Y él le pregunta, ¿quiénes son estos? Imaginándose, pero de todas maneras. Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Hay que presentar, hay que traer a la familia, a la reconciliación de nuestros temores, de nuestras circunstancias. A veces nosotros pensamos que somos nosotros y nosotros callados, que lo único que está pasando. No, no está pasando eso. Toda la familia está sintiendo el problema. Lo que pasa es que algunas veces se están haciendo como que no está pasando nada. Pero tus temores sin enfrentar han afectado familias enteras. Y es la hora de dar el frente. Es la hora de, en el nombre del Señor, enfrentar esos temores con la gracia y la misericordia. Hacerlo a la manera de Dios. ¿No crees que 21 años son demasiado ya? ¿No crees que el tiempo que ha pasado es demasiado? El Salmo 127:3 nos dice que la herencia de Jehová son los hijos. Y el Salmo 107:41 nos dice que también Él hace habitar a la persona con abundancia de hijos. No es suficiente enfrentar con nosotros. No somos entes separados. Nuestras familias tienen que ser integradas a la reconciliación si es posible. Si es posible. Cuarto, porfiando la generosidad. Estamos aquí negociando. Hay que negociar. En algunas circunstancias de los hechos hay que negociar. En este caso, él quiso negociar con su hermano que aceptara el presente. Y dice MacArthur, contando sobre esta situación, Jacob no quería que le dejasen esa oportunidad sin entregar el presente a Esaú. La presentación de la familia fue acompañado de un apropiado reconocimiento de la provisión de Dios en gracia en su vida. Y el concurso de generosidad lo ganó Jacob cuando Esaú, que había primero rehusado aceptar algo de su hermano, accedió finalmente a ello. Termina la cita. Una explicación, dice Matthew Henry, de la fuente de los 580 animales es otra muestra del apropiado reconocimiento de Dios en su gracia para Jacob. Así que algunas veces en base a eso tenemos que hacer negociaciones. En este caso fue para que aceptara el presente. Esaú no necesitaba ese presente y de hecho, como dijimos anteriormente, no valió de nada porque a la postre fue Dios, no fue el tigueraje, ni los presentes, ni nada de eso que ablandó, fue Dios.
Y a veces como dominicanos nosotros queremos saber eso. De todas maneras, Jacob quiso aprovechar eso para trabajar y negociar y mostrar la generosidad de Dios en los tratos. Yo quiero retarte que tú analices en las últimas transacciones que tú has hecho en esta semana, a ver si en ellos tú podrías decir que Jesús haría esas mismas transacciones. Si pondrías el sello de Dios en la manera como tenías que enfrentar la tarea del colegio, la tarea del negocio, la situación de la vida con que tienes. Si nosotros vemos el versículo 10, él decía que había visto como el rostro de Dios. Jacob reconoció, dice MacArthur, cómo Dios había cambiado tan evidentemente a Esaú, como se indica por su expresión de la cara, que no era una de un hosco odio, sino de un amor fraternal, divinamente obrado y restaurado. Él podía ver eso. Ven en nosotros las otras personas que hacen negocios o que hacen conversaciones con nosotros, que de verdad es un cristiano. Parece hasta un tonto, pero es una persona que en medio de todas las circunstancias, yo no veo que es un tigre queriendo tratar de aprovecharse de mí. Por último, o penúltimo, evitando nuevas complicaciones. Del 12 al 15, Esaú quiere presentarle a Jacob de que se vaya con el grupo. Algunos dicen que lo que quería Jacob era sacarle el pie a Esaú. Otros, hay muchos que comentan que él quería evitar nuevos conflictos y poder irse por otro rumbo. ¿Qué iba a pasar con gente de guerra que estaba al lado? De personas pacíficas que estaban en medio de ese grupo. Esaú tenía muy buenas intenciones, protegerlo de los bandidos, pero no era eso lo que ya Dios había hecho durante todo el tiempo. Jacob no quería que le dejasen personas a Esaú, con el temor, dice MacArthur, de que pudiera suceder algo que de nuevo perjudicase sus relaciones. Por el motivo que fuese, él no quiso que se quedaran esas personas. Y nosotros tenemos que evitar, al enfrentar problemas, que nuevas circunstancias ocurran que puedan alterar la relación pacífica que se habló. Si nosotros hemos buscado una reconciliación y hemos hecho lo posible y se ha producido la reconciliación que nosotros buscábamos, ¿cómo nosotros sabemos que hay circunstancias y hechos que si se salen de su control van a producir un nuevo problema y las dejamos que ocurran? Por último, estableciéndose y adorando a su Dios. Versículo 16 al 20. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot, que significa cabañas. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó él Elohe Israel, o sea, Dios, el Dios de Israel. Como el pasaje nos quiere decir en el versículo 18, llegó sano y salvo, como era la promesa que había dicho. Y MacArthur dice una referencia al cumplimiento del voto pronunciado en Betel, cuando al partir de Canaán buscó a Dios para tener un regreso sano y salvo. Tras la llegada a Canaán, él iba a dar de sus posesiones. Él se estableció en Canaán. Era la tierra de la provisión y eso era en fe.
En Hebreos 11 nos dice que Abraham anduvo y plantó tiendas, capítulo 11 de Hebreos, versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso fue en fe. Ya Jacob era una persona transformada. Ya esa persona sabía que tenía que vivir en tiendas, que para él no tenía que agarrarse a nada de este mundo. Él esperaba la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y la esperanza de ese Redentor lo llevó a hacer un altar. Un altar es un lugar donde se levanta, ya sea en tierra o en piedra, y como en medio de esos lugares se hace un sacrificio. Vean a Jesucristo, vean al Redentor en ese altar. Él está poniendo el altar, Él está poniendo esas piedras, Él está poniendo esas piedras después que llega a Sucot, cuando llega a la tierra prometida y va hacia Siquén, casi al frente de inconversos. Él planta un altar. Trata de imaginarte la escena. Las personas en la otra ciudad, llegaron gente nueva. Pero ¿qué está haciendo esa persona? Está plantando las tiendas. Oh, qué bueno. Y además, ¿qué está haciendo? Está juntando piedras. ¿Y para qué quiere juntar tantas piedras? Cogieron un animalito, cogieron leña, cogieron fuego y hacen un sacrificio de alabanza y de adoración a Dios. Esos son evangélicos. Esos tienen un altar donde los oímos cantar, ellos y sus familias, alabanza a nuestro Dios. Esos, como dice Hebreos, hacen sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan el nombre de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos hicieron un sacrificio, y en ese lugar donde también Abraham había primero levantado un altar, Jacob también dio un nombre nuevo al lugar, incorporando su propio nuevo nombre. Dios es mi Dios. Dios es el Dios de Israel. Es Dios, el Dios tuyo. Puedes decirlo con seguridad, como él dijo: Dios es mi Dios. Aquí hago un altar. Aquí miro a Jesucristo, el Cordero de Dios, que recordamos ahora en Semana Santa. Ese Cordero que iba a morir, pero que después de 3 días iba a resucitar. Al tercer día iba a resucitar y iba a estar a la diestra de Dios y se le da un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Yo voy a hacer el altar, mi familia va a estar en ese altar, yo voy a partir ese cordero, y ese cordero vive, está vivo, y un día como hoy se recuerda en la resurrección. Es un altar que, como dice JFB, es una hermosa prueba de su piedad personal y una terminación muy adecuada de su viaje, y un monumento perdurable de un favor distinguido en el nombre del Dios de Israel. Donde quiera que tengamos nuestra tienda, Dios tendrá un altar. Donde quiera que tengamos nuestra tienda, Dios tendrá un altar. Es así con nosotros. ¿Tiene en nuestra casa, tiene Dios en tu vida, Dios tiene en tu familia un altar? Para dar la gloria al Dios de Israel, por haber probado a sí mismo ser un poderoso Dios durante una larga ausencia, y que eso sirviera como un memorial para sus descendientes.
Aquí hizo mi abuelo esta tienda. Aquí hizo él un altar. Aquí también se va a hacer un altar para gloria de Jesucristo. En agradecimiento a Dios, para conservar el culto a Dios en su familia. Donde tengamos una tienda de campaña, dice Matthew Henry, allí debe Dios tener un altar al honor de Dios, el Dios de Israel. El gesto de Jacob expresa una firme profesión de fe en el único Dios verdadero. Y eso es lo que nos recuerda la resurrección de Jesucristo. Que Él triunfó sobre la muerte. Eso es lo que nos recuerda esta semana. Que aunque millones de personas estén olvidando y dándole la espalda a lo que significa que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras, hay un pueblo de Dios que se reúne en este lugar, o que se reúne en los ríos, o que se reúne en las playas, o que se reúne en cualquier lugar, y proclama, como dice Almoller, que cuando la iglesia se reúne para celebrar la resurrección de Cristo, debemos mirar hacia el pasado en agradecimiento a esa tumba vacía y hacia el cumplimiento de la promesa de Cristo a nosotros. Porque el día de la resurrección no es meramente una celebración, es una verdadera preparación también. La resurrección de Jesucristo es la promesa de nuestra resurrección de los muertos y de la total victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. La resurrección de Cristo está en el mismo centro del Evangelio de Cristo. La tumba vacía está llena de poder. ¿Y qué de ti? ¿Hay un altar en tu vida, en tu familia? Para enfrentar las dificultades, ¿le has dado el frente en primer lugar? ¿Has reconciliado y abrazado el problema? ¿Has presentado a tu familia y la has unido también en solución del problema? ¿Has negociado lo que se necesite negociar? Y por último, ¿has establecido firmemente en todas tus transacciones el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su muerte y su resurrección como un medio de adorar a Él? Examínate a la luz de eso. Si tú no eres de esas personas, hay esperanza en Jesucristo. Semana Santa es todas las semanas. Semana Santa es que nos indica que hay esperanza en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vino a esta tierra, murió en la cruz y resucitó al tercer día para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú crees, no importa el tiempo que haya pasado, si tú oyes hoy la voz, no endurezcas el corazón. Ven a Cristo, que Él promete en arrepentimiento y fe que al que Él viene en ninguna manera le echará fuera. Ven a los pies de Cristo y no tardes más. Oremos. Oh Padre, gracias por ayudarnos, darnos principios para enfrentar el temor a la luz de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias que como Él, porque Él vive, nosotros también viviremos. Y tenemos esperanza y tenemos la confianza de que tú nos ayudarás, de que no permaneceremos en muerte, sino a vida y resurrección. Gracias por Jesucristo, gracias por su resurrección. Primicias de los que mueren es hecho. Y ayúdanos a anunciar y a vivir a la luz de la resurrección del Señor. En el nombre de Él te lo pedimos y te damos gracias.